Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Candy Flores Gracias, soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y antes que otra cosa, quiero pedirles una enorme disculpa porque hoy justamente estuvimos posteando el cambio de hora, pero fue culpa nuestra completamente. No le vayan a echar la culpa a Diana. La verdad es que con Diana sí habíamos acordado a las 4 de la tarde, pero se nos fue a nosotros. Entonces, una disculpa, les ofrezco una disculpa a todos los que estaban listos a las 12 del día. Pero afortunadamente ya llegó la hora y hoy tenemos el enorme placer de contar con Diana Yáñez. Ahorita les voy a contar un poco más de su trayectoria, pero esta forma parte de una serie de charlas que estamos haciendo en Bolsa de Trabajo de la Facultad de Ciencias para que todos ustedes puedan entender algunas de las herramientas que necesitamos para poder conseguir empleo y además algunos tips que son súper importantes a la hora de hacer nuestro CV o de preparar una entrevista de trabajo. Entonces, les cuento un poco de Diana. Diana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, Diana Yáñez es cofundadora y consultora especializada en procesos de recursos humanos y organización en Go Strategy. Cuenta con más de 10 años de experiencia en atracción de talento y actualmente apoya a pymes mexicanas en la conformación y mejora de sus equipos de trabajo. Entonces, sin más preámbulo, lo que vamos a hacer es darle los micrófonos a Diana para que nos dé su charla el día de hoy. Hola, pues bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bienvenidos a todos a este webinar. La verdad es que tengo como objetivo en esta charla, pues que todos ustedes puedan tener todas las habilidades clave que nosotros en un proceso de atracción de talento consideramos muy importantes para tomar una decisión, ¿vale? Entonces, bueno, pues como el nombre lo dice, vamos a hablar de estas habilidades que nosotros también hemos transformado en tips muy específicos para que tengan éxito en esta búsqueda de empleo, ¿vale? Entonces, en la siguiente lámina, si me ayudas, Candy, por favor. Vamos a empezar por definir o por entender todos lo mismo con respecto a qué es una habilidad, ¿vale? Entonces, una habilidad es la capacidad que tiene una persona de realizar una acción de manera adecuada. Si partimos de que nosotros como reclutadores en nuestras bolsas de empleo y en pues toda la currícula que podemos recabar de las diferentes fuentes que ocupamos, tenemos un sinnúmero de candidatos con una misma preparación académica, em, pues una misma titulación. Digamos, podemos tener 10 titulados en la ingeniería de ciencias computacionales o de sistemas computacionales, ¿no? Dependiendo en qué universidad. ¿Qué es lo que nos determina entre contratar un candidato u otro? Pues justamente estas habilidades. Puede que nuestra terna de candidatos tenga los mismos conocimientos, pero ¿quién de ellos puede manejar estos conocimientos de forma tal que crean un impacto diferente cada uno de ellos en una organización? Entonces, esto es a lo que llamamos habilidades. Esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros, que en cada uno de nosotros es diferente, para transformar una situación, para transformar un resultado, etcétera. ¿Sale? Entonces, aquí nos vamos a enfocar en 6 principales habilidades que, de acuerdo a mi experiencia en estos 10 años de trayectoria, he podido identificar como los principales errores que cometemos como candidatos al estar en búsqueda de empleo, ¿vale? Entonces, la primera de ellas, ahorita las vamos a ir explicando poco a poco, la primera de ellas es el autoconocimiento, la confianza en sí mismo, la comunicación, la actitud, la proactividad y las relaciones interpersonales, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la parte de autoconocimiento, si me ayudas con la otra diapositiva. Vamos aquí primero, perdón, a identificar, pues en nuestro proceso de talento, para quienes no estén familiarizados aún todavía de ninguna manera en el proceso, que vayan ubicando cuáles son las etapas en un proceso, digamos, estándar. En cada una de las empresas puede variar, obviamente, este proceso.
que recibimos. Después viene la parte de entrevistas. Regularmente hacemos dos entrevistas dentro del proceso. Una de ellas es la entrevista, digamos, inicial, como la conocemos, donde evaluamos justamente, y que es la que hacemos nosotros como reclutadores y el filtro más grande que podemos tener en las empresas, en donde podemos evaluar sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos de mediana forma, y donde definimos si su cultura y sus valores están aunados a los valores de la empresa a los cuales, para los cuales nosotros estamos buscando la posición. Y también viene una entrevista técnica que esta regularmente ya la hace el especialista del área, ¿sí? Que ya no tiene nada que ver con el área de recursos humanos. Es una entrevista 100% técnica. Y por último viene una etapa de evaluación psicométrica en donde aparte de la evaluación que ya pudimos hacer dentro de la entrevista, pues también tenemos una psicometría, ¿no? que implica varios test psicométricos que nos pueden dar un panorama amplio de quiénes son ustedes, de cuál es su forma de trabajo, de cómo reaccionan ante una motivación, cómo reaccionan ante un estrés y demás. Ahorita les vamos a platicar también un poco a detalle de esta parte. Y bueno, todas estas etapas quise aquí transmitírselas o traducírselas más bien en herramientas, ¿no? Dentro de la publicación y el filtro de candidatos, nuestra principal herramienta o su principal herramienta como candidatos es el currículum. Perdónenme, el currículum es, bueno, de vital importancia, es como ustedes van a poder comunicar quiénes son y qué es lo que pretenden en la vida, ¿no? Y ahí vamos a poder evaluar las competencias que son, o habilidades, que es el autoconocimiento, la comunicación, la proactividad. Y por otro lado, en la parte de las entrevistas, lo que vamos a platicar aquí como herramientas justamente es cómo prepararme para mi entrevista de trabajo, qué tanto influye la imagen personal, ¿no? A veces eso es como una duda muy contundente en ustedes en el sentido de, ¿me voy muy formal o me voy más casual, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar, depende en qué caso, y justamente las principales herramientas, pues es el autoconocimiento otra vez, la comunicación, confianza en sí mismo, la actitud y las relaciones interpersonales, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a empezar por la parte del autoconocimiento, si me ayudas, Candy. Es muy importante para que nosotros podamos tener un CV de impacto, conocernos. Esta puede ser una pregunta muy básica, incluso obvia, puede parecerlo así, pero créanme que no lo es, ¿no? A veces su CV se extiende demasiado o llega a tener en la misma documento, muchas contradicciones de su personalidad. Entonces, yo los invito a que antes de hacer su currículum, y aunque ya lo tengan hecho, antes de darle este refresh y esta actualización después de esta charla, es que ustedes empiecen por estas preguntas. ¿A qué me quiero dedicar? ¿No? O dentro de sus licenciaturas, dentro de su preparación, sé que en muchos de los casos, pues hay muchas ramas en las que se pueden especializar. Entonces es muy importante que ustedes determinen a qué se quieren dedicar, ¿no? Que sean lo más honesto posible con ustedes y no se dediquen a lo que más les deja dinero, no se dediquen a lo que les dijeron que se dedicaran, sino que se dediquen a lo que a ustedes les apasiona. Yo soy amante como reclutadora de contratar o de seleccionar a la gente que se dedica a lo que le apasiona, porque siempre que contratamos a la gente que se dedica a lo que le apasiona, créanme que la productividad y los resultados de ese candidato dentro de la empresa son extraordinarios, ¿no? Entonces, cuando ustedes puedan detectar a qué se quieren dedicar, cuál es su talento, en qué son buenos y cuál es su plan de vida, ¿no? Porque no solo es momentáneo, sino tiene que ver desde este momento, si es que están empezando con su trayectoria profesional, cómo voy a ir construyendo ese camino hasta dónde quiero llegar. Si ustedes quieren llegar hasta la dirección de una empresa transnacional,
Pues justamente hay un camino por el cual van a empezar, pero que tiene que ir teniendo congruencia desde este momento de su vida. Ujú. Entonces, cuando ustedes puedan responder todo este conjunto de preguntas, van a crear una marca personal, que una marca personal, la verdad, es que la debemos de tener absolutamente todos. Todos somos un producto, a lo mejor está como muy abrupto decirlo así, pero es la realidad, ¿no? Todos somos un producto en la industria que cada uno nos queramos dedicar. Entonces, como justo como esa marca personal, como ese producto que somos, es como nos tenemos que reflejar hacia donde nos interese dejar pues justo esa imagen, ¿no? Quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, que a lo mejor mal llamadas defectos, pero sí también tener identificadas cuáles son esas áreas que quiero mejorar para que justamente pueda empezar a mejorarlas e incluso tenga en mente un plan de si no soy planeado en la vida, ¿cómo puedo empezar a ser planeado si así lo requiere la posición a la cual quiero llegar? Algo que les quiero dejar mucho en esta parte del autoconocimiento, aparte justo de todo lo que estamos platicando de sus intereses, quiénes son y demás, es que por favor trabajen en tener o conseguir el trabajo de sus sueños. Si es que se quieren dedicar a ser empleados o si quieren emprender, que, que no se rindan en el camino de ninguna de las dos cosas, ¿no? O sea, yo de verdad que me encuentro muchos candidatos que casi me dicen, bueno, pues ya, o sea, aquí me quedo porque aquí me llamaste, ¿no? Entonces, no se conformen con eso. Vamos a trabajar mucho en conocernos para saber qué es lo que tenemos que hacer justamente para encontrar este trabajo, qué es lo que queremos, qué es lo que amamos y que es seguramente en lo que vamos a ser muy productivos, ¿vale? Entonces, en la siguiente diapositiva, justo les quiero platicar del currículum. Una vez que ustedes ya definieron quiénes son, a qué se quieren dedicar y cómo se quieren vender, es como vamos a empezar a hacer un currículum de alto impacto, ¿no? Eh, Preguntándonos justamente qué quiero comunicar de mí, qué es importante, qué dentro del mercado me va a agregar valor como persona, como candidato, para que pueda primero poder entablar una entrevista y después para tener éxito en esa entrevista. Pero de primera mano es el currículum lo que nos va a ayudar a vendernos, ¿sale? Entonces, este currículum debe tener las siguientes características. La primera de ellas es que debe ser de impacto, como se los acabo de mencionar. ¿Qué quiere decir de impacto? Que tenga todos esos elementos clave que en mi industria, a lo que me dedique, son clave para que yo pueda competir eh, o pueda sí, sobresalir dentro de mi propia competencia, ¿vale? Que sea claro. Eh, Esforcémonos porque el currículum tenga solo y nada más la información que debe de tener. Yo ahorita les voy a ir desplegando en cada uno de los 5 puntos claves del currículum qué es lo que sí les recomiendo hacer y qué es lo que de verdad les pido no hagan si queremos tener un currículum o una entrevista, ¿no? Entonces, debe ser preciso, no tener información que no me va a servir en mi currículum, que nada más hace que sea largo. Y un currículum, por más largo que sea, no es que sea necesariamente mejor realizado o que tenga más información o más contenido, ¿vale? Que sea breve y que sea un reflejo de nuestra personalidad, ¿no? Hay veces que el currículum de verdad está hecho sin ninguna estructura adecuada, pero es buen candidato y también nos ha pasado al revés, ¿no? Que el currículum está impresionante, que puede de forma visual vender mucho, pero una vez que llega nuestro candidato a la entrevista, pues ya no tenemos la misma impresión o el mismo impacto que sucede. Entonces, que sea acorde a, ¿no? Entonces, y que vamos a trabajar porque el currículum junto con la entrevista y nuestra imagen digan exactamente lo mismo. Uh-huh. Bueno, los 5 puntos clave dentro de un currículum son los datos de contacto, aunque ustedes no me lo vayan a creer.
He tenido CVs que no traen los datos de contacto, o sea, que no traen un número telefónico, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con esos puntos, porque de qué forma los podemos contactar si no tenemos su información de primera mano, ¿no? Bueno, que tengan un extracto, lo que antes era un objetivo, ahorita lo vamos a detallar, su escolaridad, su experiencia y sus conocimientos y habilidades. Son los 5 puntos que no pueden faltar en su currículum. Los errores más frecuentes dentro de un currículum es justo un CV extremadamente largo que no tiene tanto contenido, ¿no? Que de verdad a veces redactamos de más. Un mail informal, aunque bueno, podemos ser como muy abiertos y decir, bueno, este es tu currículum, pero sí nos va dejando una imagen del candidato, ¿no? Desde si estás usando tu cuenta desde la prepa, como la más informal del mundo, a que si creaste y te preparaste un poco más para dejar pues otra imagen dentro de tu CV. Faltas de ortografía muy grave, aparte del tema, que habla de su tema cultural, pues también habla justamente de su proactividad, de su eh, calidad de trabajo, de su falta de detalles, ¿no? En su trabajo. Que bueno, ahora con tantas herramientas tecnológicas y demás, pues que tengas una falta de ortografía habla más como de tu forma de ser o tu forma de trabajo a que si tienes herramientas o no tienes herramientas, ¿no? Una foto inapropiada, sí les recomiendo mucho que tengan una foto muy formal, ¿no? Pueden sonreír, sí, puede ser una foto muy fresca, sí, pero les recomiendo nunca usar filtros, sobre todo como estas cosas como de brillitos y demás, o que no sea la foto típica recortada de la fiesta, ¿no? Que hay mucho de eso, también habla mucho de ustedes. Y obviamente que no haya una información desorganizada. Entonces, vamos a tocar los 5 puntos clave, que es lo que me parece muy relevante a este punto, de qué sí podemos hacer y qué les recomiendo hacer. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a platicar de los datos de contacto. En este recuadro, en el que ustedes pueden visualizar como el check, la palomita del bien, no está su nombre porque en la estructura del CV, que ahorita se los voy a mostrar de forma completa, está en forma muy grande, ¿no? Pero en específico, los datos que un reclutador necesita es su número telefónico, su correo electrónico y muy importante y muy proactivo de su parte, que si saben ustedes que son o que se dedican a algo en donde requieren un portafolio, ejemplo, un diseñador gráfico o un desarrollador web, que generalmente lo que hacemos es contactarlos, checar algunos datos y a su vez en ese momento pedirles su portafolio porque es la forma en que técnicamente podemos ir avanzando en su evaluación, pues que lo incluyan desde un inicio, ¿no? Habla muy bien como de, oye, si yo me estoy vendiendo, pues les voy a dar todas las herramientas posibles a quienes me están evaluando para que sea yo el mejor candidato para esa posición, ¿no? Entonces, muy recomendable incluir su portafolio, su sitio web, lo que tengan, o con lo que ustedes se venden, incluirlo en su currículum, ¿vale? Después, en la parte del no, vean el espacio que ocupamos y es muy específico, muy preciso, 3 datos en lo que lo que no necesitamos como datos de contacto, pues es el domicilio completo. Si acaso sí es recomendable poner la delegación o la ciudad en la que radica, ¿no? Para saber nosotros también si tenemos una posición en Ciudad de México y ustedes se encuentran en otra parte de la República, si es un proceso en el cual podemos esperar que ustedes cambien de residencia o de plano. Pero no es algo como un requisito indispensable. Su fecha de nacimiento tampoco la requerimos. El lugar de nacimiento tampoco es información que nos pueda dar un dato relevante de ustedes. El CURP mucho menos. Y el teléfono y el correo sí, ¿no? Entonces, empecemos por depurar toda esta información que no nos sirve. Nosotros como reclutadores dedicamos máximo 2 minutos a cada uno de los currículums que tenemos. Entonces, si nos ponemos a leer toda esta información,
no avanzamos, ¿no? Entonces, les recomiendo ir depurando conforme vamos platicando con esto. Después viene el siguiente punto, si me ayudan con el siguiente, que es justamente el extracto. Antes se estilaba más como el objetivo, ¿no? Dentro de un currículum. Entonces, todos estos casos que les pongo como el no se debe de hacer, son casos reales de currículums reales. Obviamente borro la información del candidato por confidencialidad y respeto, ¿no? Entonces, vamos a empezar en esta ocasión por la parte del no. Dice, aportar mis conocimientos y experiencia para establecer estrategias que generen y mantengan la rentabilidad de la organización a la cual preste mis servicios. Entonces, si yo leo este objetivo o este extracto, como lo queramos llamar, pues en realidad, si se dan cuenta, no me está diciendo absolutamente nada. No me está diciendo ni a qué se dedica, ni en qué es especialista, ni si tiene experiencia, y me dice que va a generar como un impacto de rentabilidad, pero ¿en qué área en específico? ¿No? O sea, en realidad no me está dando herramientas para que este candidato sea atractivo para la empresa. Si nos vamos a la parte del OK, dice en su extracto, licenciado en Ciencias de la Computación. Ya me está diciendo a qué se dedica o en cuál es su profesión, ¿no? Cuál es su formación académica. Con 3 años de experiencia en desarrollo full stack. Ya me está dando bases de que aparte de su formación académica, tiene una especialización en la parte web y que puede hacer la parte completa de un proyecto, ¿no? Desde, justo porque aquí viene desde la conceptualización del proyecto hasta la entrega con el cliente. Entonces, quiere decir que es capaz de desarrollar un proyecto desde inicio a fin, coordinando su desarrollo bajo una metodología Scrum. Me dice que está relacionado con metodologías ágiles, en específico Scrum. Entonces, hace mucho más atractivo que yo le pueda llamar a un candidato que me pone todo este extracto, que si se dan cuenta son 3 líneas en el que está incluyendo todos sus puntos clave, todos sus puntos fuertes, todas sus cualidades, para que yo pueda tener una mejor visión de quién es esa persona. Sin antes haber hablado con ella. Todavía esto se va a enriquecer, claro, muchísimo más en una entrevista, pero de entrada ya me está dando muchas más herramientas para que yo pueda decidirme por él en contactarlo para una entrevista. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la escolaridad. Si van teniendo dudas, por favor, váyanlas anotando. Al final podemos dejar un espacio para poder ir aclarando estas dudas, pero ahorita vamos a ir continuando de forma sin parar, pues sin interrupción, ¿vale? Entonces, bueno, después viene la parte de la formación académica o la escolaridad. Es muy importante saber cuál es su formación académica en cuanto a licenciatura, ingeniería, etcétera, y el posgrado que tengan. Pero no nos sirve, la verdad, tampoco de nada como reclutadores que nos pongan primaria, secundaria, nivel medio, preparatoria, etcétera. En realidad es irrelevante. Lo que sí nos interesa saber es qué estudiaron y si tienen algún posgrado. Hay cosas que incluso les pueden, más que beneficiar, afectar en su currículum. Es lo que platicamos hace un ratito. Si vemos en la parte donde nos dice la forma incorrecta de hacerlo es, pone en su descripción. La carrera elegida en esta etapa fue aeronáutica. Después, aquí no me deja ver muy bien, pero menciona que, sin embargo, su pasión siempre han sido los ordenadores, por lo que no cuenta con la titulación. Sin embargo, mi servicio social la hice en el área de computación. Entonces va desde la aeronáutica, los ordenadores, el área de computación y aparte el área para la cual se postuló. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que a lo mejor este candidato no tiene tanta claridad de en qué se quiere enfocar o a qué se quiere dedicar. Claro que podemos ser diversos, ¿no? Pero sí es muy importante otra vez para nosotros que ustedes puedan dedicarse a lo que les apasiona. A lo mejor les apasionan 5 cosas,
pero en una deben de estar enfocados. Entonces, estas cosas hay que tener como mucho cuidado en qué estamos reflejando. Igual que no hubiese, yo por ejemplo en este candidato podría sugerir, no hacía falta que hubiese desplegado toda esta información, porque más que darle un plus, nos confunde en su currículum, ¿vale? Entonces, recomendación, poner su licenciatura, su ingeniería, lo que sea, más su posgrado en caso de que lo tenga. Y punto, no requerimos más información, ¿vale? En el siguiente punto vamos a poder platicar de su experiencia laboral. Bueno, este es un punto bastante interesante en el cual nos fijamos muchísimo, porque bueno, aquí es donde vemos cómo han aplicado, donde nos podemos dar cuenta, cómo han aplicado todos esos conocimientos que tienen desde su formación académica, más todos sus otros conocimientos que van teniendo extracurriculares, perdón, o extra académicos más bien, en los cuales ustedes se van preparando por su cuenta propia. Entonces, lo puedo resumir en qué información necesitamos las siguientes. En el nombre de la empresa, porque nos interesa saber en qué industrias o en qué giros se han desempeñado, qué puesto es el que ocupaban para saber de acuerdo a su experiencia qué tanto podrían encajar en el puesto en el que nosotros estamos buscando, el periodo en que se desempeñaron en esa empresa para ir midiendo los años de experiencia que tienen, sus funciones de forma muy general, qué es lo que hacían, y sus logros. Esto sí es muy importante, ¿no? Porque pues funciones te las determina la empresa, ¿no? Tampoco es algo que tú puedas decidir de cierta forma. Pero en los logros sí es un diferenciador, aunque varios podemos hacer lo mismo en una empresa, todos tenemos resultados diferentes. Entonces, eso sí es lo que nos interesa saber, ¿no? Como reclutador, para poder otra vez decidir qué tan atractivo es para mí llamarlos a entrevista como reclutador y qué tan no atractivo puede ser. Entonces, aquí les puse yo un ejemplo en específico. Quiero ver la parte de las funciones. Si ven en el ejemplo que pongo acá es desarrollo y mantenimiento de módulos web. Esa es una función como muy genérica, pero en el logro sí, aquí ponemos desarrollo de 3 proyectos para clientes como Coca-Cola, Pfizer y Jumex. Eso es un ejemplo. Ocupando tecnologías como JavaScript, React, HTML y CSS. Entonces, aquí ya nos está diciendo que ha desarrollado proyectos de forma completa. ¿Para qué tipo de clientes? Estas marcas que ya tienen su renombre ya nos hablan de que nos exigen cierta calidad, ciertos tiempos de entrega, requerimientos a lo mejor muy específicos, ¿no? Ya nos habla de un tema puntual, de que si estuvieron en estos proyectos, fueron seleccionados para desarrollar estos proyectos, es porque tienen ciertas habilidades que como empresa no los estaban seguros que no los iban a hacer fallar en el resultado, y además agregan las tecnologías que ocuparon para estos proyectos. Entonces, me da una información en 2 líneas muy concretas, me da una información muy completa, con una idea muy clara de quién es este candidato. A diferencia, si vemos el ejemplo que les pongo de un caso real, de un caso real pues no con la mejor estructura, porque también tenemos casos reales con una muy buena estructura, ¿no? Entonces, que de entrada, si yo lo veo, pues tiene un texto bastante largo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor leeré las 2 o 3 o 4 primero líneas de lo que me está explicando aquí, pero no tiene el mismo impacto que tiene el otro currículum, en donde en 2 líneas me está diciendo qué hizo, pues con mejores resultados. Les aseguro que si leemos esta parte que dice recopilación e información de datos, estos datos se realizan no puedo aquí leer bien, pero si se dan cuenta no es como algo como muy puntual. Entonces, esto pues también nos puede hablar a nosotros como reclutadores justo de su capacidad de síntesis, de organización en la información, ¿no? De análisis, ¿no? Entonces,
todo esto, por favor, váyanlo tomando en cuenta para sus series. En el siguiente punto, y me parece que es ya el último, ¿verdad? Ya pasamos los 5, es cómo vendo mis conocimientos y mis habilidades. Fíjense aquí, este caso me llamó mucho la atención, ¿no? En el caso en lo que no se debe de hacer. Dice, conocimientos adquiridos independientemente. Un punto a favor, gente que se prepara, ¿no? Pero nos pone, he intentado usar herramientas como WordPress. ¿Qué tal que si hubiese puesto en vez de he intentado usar herramientas, nos hubiese puesto ahí? He tomado cursos o nada más el nombre del curso que ha tomado, si lo ha tomado. Hoy en día hay muchas plataformas como Udemy donde pueden ustedes actualizarse de forma muy rápida. Deja mayor impacto de, bueno, este chico se prepara porque ha tomado el curso 1, 2, 3, 4 y 5 de WordPress, si ustedes quieren. Pero el he intentado usar es como estoy inseguro, pero sí, o sea, sí he tomado un curso, pero no soy como el especialista, entonces prefiero el he intentado que el de forma segura decir, lo tengo. En un 10% si ustedes quieren de conocimiento de dominio, pero lo tengo, porque finalmente si ya se trató de preparar en eso, si ya tomó cursos, si ya tomó la iniciativa de actualizarse y de prepararse de mejor manera, pues entonces lo tengo, ¿no? O sea, tengo ese 10, 5, 20% de dominio y es diferente venderlo así de yo lo tengo a he intentado. Entonces, en estas cosas son en las que les comento que hay que ser muy cuidadosos en qué estamos reflejando en nuestro currículum. A diferencia, por ejemplo, si vemos en la parte de cómo es que sugiero que puedan plasmar sus conocimientos, lo que les decía, ¿no? Bueno, si tengo PHP al 80%, pues pongo eso. Si tuviera la mejor JavaScript en un 10%, pues pongo eso, pongo ese 10%. Ya nosotros como reclutadores vamos a saber si ese 10% nos puede ayudar o nos puede servir para que el candidato ingrese con nosotros y de ahí nosotros desarrollarlo, porque ya nos está mostrando que tiene el interés, las ganas y demás de seguirse preparando, de seguir aprendiendo. Y eso es algo que a lo mejor las empresas es lo que más ahorita buscamos, ¿no? Gente que tenga esa autodirección, ese autoaprendizaje. Nosotros les brindamos las herramientas para que ustedes se preparen, pero tiene que ser una iniciativa de ustedes que tengan esa habilidad de autoaprendizaje. Las habilidades que ustedes consideran que tienen, también es muy bueno ponerlas, porque esto nos habla y lo vamos a nosotros como reclutadores lo vamos a corroborar y lo vamos a evaluar también dentro de una entrevista, pero cuando justamente corroboramos las habilidades que ustedes mismos nos están poniendo en su currículum, hay casos que no me pueden dar un ejemplo. O sea, yo les pregunto, una pregunta típica en esta parte es, explícame por qué te consideras un líder, ¿no? Hablando del tema de liderazgo. Y entonces damos 1000 vueltas y de plano no nos saben decir por qué se consideran un líder, ¿no? Entonces, si ustedes están poniendo que tienen la habilidad de liderazgo, pues tienen que saber por qué consideran que tienen esa habilidad. Eso de verdad es un punto que les puede restar muchos pues, puntos en una entrevista, ¿no? Porque habla justo de su desconocimiento. Entonces, todas las habilidades que ustedes pongan aquí tienen que estar muy bien fundamentadas en por qué creen que lo son. En tema de idiomas, al igual que los conocimientos, yo les sugiero que, bueno, pues nos pongan también en qué nivel, ¿no? De la forma que ustedes quieran, en porcentaje, en intermedio avanzado, pero que nos digan qué nivel tienen, ¿no? No que solo nos pongan inglés, porque pues si solo podemos o mencionamos inglés, claro, pero puede ser que tengas un básico, un avanzado. Entonces, que sean muy específicos, muy precisos con la información que nos están reflejando, ¿vale? Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Les quiero mostrar aquí cómo nosotros podemos ver ya sin leer el currículum, o sea, sin leerlo, de forma meramente visual, cuál es el que está vendiendo más, ¿no?
si nos vamos por la parte, obviamente, del ejemplo que les pongo aquí como el correcto, podemos ver que tiene toda la información clave. Como pueden ver ahí, tiene su nombre del candidato. De entrada ahí ya ella se puso un título de puesto, desarrollador full stack, ¿no? De entrada vemos a qué ella se está enfocando, qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere, cómo se visualiza dentro de la empresa a la que ella se haya postulado. Y aquí ya pueden ver de forma completa todos los puntos o los 5 puntos que hemos venido platicando, desde su contacto, sus conocimientos, su extracto, su experiencia laboral y su educación. Si tiene algunos reconocimientos, bueno, si tienen algunos reconocimientos, los pueden incluir en la parte final, que también son importantes saber si los tienen. A diferencia, como les vuelvo a repetir, todos los ejemplos que les estoy poniendo son reales, ¿no? Son en la realidad, a diferencia del currículum vitae que pongo del lado del recuadro verde, en el cual, como ustedes ven, en una hoja, o sea, ocupó una hoja de su CV para darnos sus datos personales y su escolaridad únicamente. Entonces, esto ya es como un currículum muy largo que no tiene en realidad contenido. Entonces, si yo, como les comento, 2 minutos tenemos para revisar sus currículums. Revisándolo así de forma general, de entrada, pues hay que buscarle en todas esas hojas. Este currículum era como de 7 hojas. Entonces, en lo que yo busco en esas 7 hojas, la información que me interesa, estoy perdiendo tiempo. Entonces, si abro este currículum y abro este otro, el del recuadro naranja, claro que va a ser más atractivo para mí poder revisarlo para empezar, porque no solo es que se vea bonito, sino qué contenido tiene. Entonces, de forma visual y sin leer, de plano, yo como reclutador me voy al del recuadro naranja y después empiezo a revisar su contenido. Si tiene esta estructura que yo le estoy dando acá, muy probablemente, y si es obviamente también lo que estamos buscando para la empresa, pues vamos a poder concertar una cita, una entrevista. Entonces, aquí son esos 5 puntos, se los recomiendo muchísimo. Y les quiero recomendar una plataforma que tal vez ya conocen, muy seguramente ya conocen, que se llama Canva. En esta plataforma pueden encontrar muchas plantillas para CVs. Cada uno se puede ir adaptando a ciertas necesidades de ustedes. Depende mucho, como les comento, qué quieren reflejar. Estos 5 son básicos, pero bueno, ahí va a haber un diseño o una forma, una estructura de la información en la que ustedes se identifiquen más. Con la que se identifiquen más, esa es con la que ustedes trabajen para que puedan tener un mejor resultado. Entonces, esta plataforma se la súper recomiendo, es una forma muy, muy, muy práctica y moderna de hacer su currículum, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual les voy a hablar de las bolsas de trabajo. Mi experiencia en toda esta parte de las bolsas de trabajo, evidentemente, digamos que en la parte buena es que podemos encontrar nosotros como reclutadores, pues todo tipo de currículums, desde los que podemos hacer filtros muy específicos, desde la gente que tiene poca experiencia hasta la gente que tiene mucha experiencia, desde los salarios más bajos hasta los salarios más altos, desde su edad, desde su género, desde la escuela, o sea, de verdad los filtros que tenemos son bastante, bastante específicos. Lo que nos llegamos a encontrar acá es que sus datos no están actualizados, no tienen la misma información que en el currículum y mucho es que tienen información incompleta en las bolsas de trabajo. La dejan como a ciegas. Todas estas bolsas de trabajo tienen cierta plantilla, ¿no? En la cual nos va pidiendo ahí el título de puesto, las funciones, el salario, los periodos, digamos, la misma información que hemos platicado en un CV. Son las plantillas que tienen por lo regular todas las bolsas de trabajo. Sin embargo, sucede que no sé por qué razón en las bolsas ustedes dejan o los candidatos dejan dejar la información muy ambigua. Entonces, no solo es que preparen su CV y que vendan su CV,
que este CV debe estar plasmado en cada una de estas bolsas de trabajo que yo les menciono aquí, que son las más fuertes y las que más nosotros ocupamos como reclutadores, ¿vale? Que es LinkedIn, CompuTrabajo, OCC, las bolsas universitarias, las bolsas de trabajo como es esta. En la bolsa de la UNAM en general, de verdad que yo nunca he podido tener una contratación de la bolsa. No por la bolsa per se, la bolsa es buena. Lo que pasa es que no, o sea, hay veces que hay candidatos que actualizaron su currículum antes de salir de la universidad y ya después ya nunca lo tocaron. Entonces, si estamos como en una búsqueda activa de empleo, pues enfoquémonos a tener todas estas bolsas actualizadas, porque hay veces que a nosotros como reclutadores, no nos basta la currícula que nos llega a nuestro correo o a nuestro portal, sino que hacemos una búsqueda por nuestra cuenta en la base de datos de estas bolsas. Y también déjenme platicarles que hay bolsas especializadas como es Empleos TI, ¿no? Donde, como el nombre lo dice, pues hay publicaciones solo de vacantes en tecnología, o la de empleos petroleros, que justo, como también el nombre lo indica, solo hay postulaciones y candidatos en su base de datos de justo perfiles muy enfocados a la industria energética. Uh-huh. Ahora hay redes sociales, ahora también como es Facebook, pues también se ha convertido en una bolsa muy eficiente o en un medio muy eficiente de reclutamiento. Entonces, ahí también pueden tener sus datos actualizados. Y si no, pues justo por eso deben de tener, o sea, hablando de Facebook en específico, su CV muy bien preparado para cuando vean una posición puedan postularse de forma inmediata. Otro punto importante aquí en las bolsas de trabajo es que aparte de la plantilla que ellos ya tienen diseñada y que ustedes es donde van subiendo sus datos, pueden subir también su portafolio a estas bolsas y pueden subir también su CV en el formato que ustedes lo tengan, en Word o en PDF. Esta plantilla que ya han creado, la pueden también incluir. Eso nosotros también como reclutadores, como les mencionaba hace un rato, nos parece una forma de reflejar su proactividad, en el sentido que si nos estamos vendiendo, le estamos dando todas las herramientas a la persona que nos está buscando para que pueda llamarnos. Entonces, 2 puntos específicos en las bolsas, que siempre esté actualizado y que nos den las herramientas, tanto CV como portafolio, aunque sus datos ya estén ahí. ¿Por qué? Porque si yo quiero mandar el currículum con mi siguiente filtro, que es la entrevista técnica, si mando un CV de la plantilla de OCC, así mando su CV personal, o sea, digo, con el diseño y la estructura personalizada que ustedes ya le dieron, va a ser un diferenciador en el siguiente filtro, a que si mando el de la plantilla de la bolsa de trabajo de donde los hayamos ubicado. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, en el cual justo les voy a dar estos puntos claves de las bolsas de trabajo. El primero de ellos es el título de puesto. Todas las bolsas les piden que pongan un título de su currículum. Si pueden ver acá al lado en el primer recuadro del lado izquierdo, hay quien solo le pone biólogo. Hay quien solo le pone biotecnología, me parece que dice, no alcanzo a ver bien, perdón. Y en la parte, en el primer título de puesto, hubo quien sí puso bióloga con doctorado en ciencias. Ay, ahí se me distorsionó la imagen. Pero lo que voy justo es esto, ¿no? Que ella pone bióloga con doctorado en tal y me parece que también menciona su experiencia. Entonces, sí, esta imagen que ven aquí es justo la imagen que nos aparece o la pantalla que nos aparece cuando como reclutador hacemos la búsqueda de algún perfil. Entonces, si yo le pongo aquí biólogo, sí me salen muchísimos biólogos.
Pero desde aquí, desde el título de puesto, empieza a ser atractivo. Ah, biólogo con experiencia en tal. Ah, entonces esa experiencia es la que a mí me sirve. Entonces voy a abrir ese currículum. Aquí si solo hubiera biólogo, pues voy a ir uno por uno, ¿no? Pero si yo ya desde mi título de puesto le estoy dando un plus y diciendo, ah, sí soy biólogo, pero estoy especializado en esto, entonces es más atractivo y es más, puede posicionarse de mejor manera en la mente de un reclutador, ¿no? Aquí también les pongo un ejemplo de LinkedIn, ¿no? Director, es Carlos Vázquez, director de desarrollo. Entonces ya me está diciendo de entrada quién es, a qué se dedica. Bueno, acá en el recuadro veo donde les pongo anexar CV y portafolio, o sea, lo que ya les platiqué, que habla de su productividad. Y es muy importante que aprovechen en la bolsa de trabajo de OCC. Hay algo que se llama PDA. Es una evaluación psicométrica en la cual me parece muy atractiva. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Les va a aparecer un reporte psicométrico como este. Este no tiene ningún costo para ustedes como candidatos y sin embargo sí les da un plus fuerte en la hora que nosotros hacemos desde que ustedes se postulan, nosotros podemos ver este resultado psicométrico y además les sirve a ustedes para que ustedes puedan identificar, les ayude a identificar cuáles son sus habilidades y cuáles son sus áreas de oportunidad. Por ejemplo, aquí dice, tal persona es una persona meticulosa y exacta con su dinamismo innato para la solución de problemas, analítica y creativa, y tiene una considerable curiosidad por la causa de los problemas, una amplia gama de intereses, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros ya tenemos aparte de su CV un panorama psicométrico de este candidato, pues podemos ir descartando otras opciones y quedarnos con la que mayor herramienta nos da. Entonces, si nos damos cuenta, si ya tenemos un CV de impacto, ya nos mandaron su portafolio, su sitio web, y además ya pudimos tener este resultado psicométrico, y es pues digamos que un candidato con muchas herramientas para nosotros que podamos tomar una decisión desde antes de llamarlos a la entrevista en este filtro de currículum, ¿no? Desde descartar estas opciones. Entonces, les recomiendo también realizar mucho este PDA para que ustedes puedan identificar sus fortalezas, sus debilidades, para estas debilidades que vayan ustedes planteándose cómo las van a mejorar para tener un mejor impacto en la entrevista, pero también en la organización. Listo. Pasamos a la siguiente. Vale, entonces, ya una vez que llegamos a la entrevista, yo los invito a que vean la entrevista. De hecho, aquí está justo la pregunta, ¿no? ¿De qué forma debemos de ver una entrevista? Una plática entre dos personas que quieren evaluar si les interesa trabajar juntos o no. ¿Por qué les pido hincapié o les recomiendo mucho que vean así una entrevista de uno a uno, de forma muy respetuosa, pero también muy segura de decir, yo sé lo que quiero y lo que estoy buscando? Y escuchan, bueno, ustedes primero tendrían que explicar quiénes son y después escuchar si la vacante es algo que ustedes están buscando o no y poder decir sí o no es la posición que me interesa. ¿Sale? Porque regularmente la actitud que llevamos como candidatos es de la de soy evaluado, estoy siendo evaluado, y entonces el nerviosismo y todo este tema de tensión no los deja desarrollarse de la mejor manera. Yo creo que a todos nos ha pasado como candidatos que salimos de una entrevista y de pronto decimos, ¿por qué contestamos eso? ¿No? O ¿por qué no mejor contesté este otro punto? Que me pudieron haber dado muchísimo más valor. Entonces, veamos así a la entrevista como una plática de uno a uno que están evaluando si son las personas y la empresa correcta para que ambos puedan seguirse desarrollando. ¿Vale? Entonces, les quiero platicar cómo es que pueden prepararse para una entrevista con las siguientes preguntas. Sí, está bien. Justo primero nosotros les quiero platicar qué evaluamos dentro de una entrevista como reclutadores. Pues claro que vamos a evaluar las habilidades mencionadas en la vacante,
que como les comenté al inicio, no son habilidades que nosotros se nos hayan como ocurrido de la nada, sino que conocemos la empresa, identificamos cuáles son como las cosas que les ayudaría o las habilidades que le ayudaran a un candidato a tener éxito en esa empresa, y esas son las que plasmamos en la vacante. Entonces, es lo que evaluamos dentro de la entrevista, la actitud del candidato y su comunicación verbal y no verbal. Aquí les quise poner esta imagen donde pareciera una persona desinteresada, ¿no? A la posición. Entonces, tengan mucho cuidado con la postura, con su gesticulación, con toda esta comunicación no verbal, ¿no? Porque ustedes de palabra nos pueden decir muchas cosas, pero si de entrada ya se tornan desde inseguros, de desinteresados, aunque ustedes puedan decirnos, no, es que me interesa la posición, pero si su aspecto es de no, no tengo ningún problema si me dicen sí o sí no, no es algo que les pueda como dar valor, ¿no? Dentro de su entrevista. Nosotros podemos hacerles preguntas abiertas o cerradas. Creo que las preguntas cerradas se les facilitan más como candidatos, pero hay una pregunta que la verdad es que justamente yo cuando entrevisto es la que más ocupo, y justo es un háblame de ti, ¿no? Dime de cuestión, prácticamente de cuestión personal, en cuestión laboral, quiero conocerte. Y es una pregunta que de verdad les causa mucho tema, porque hay mucha esta parte, justo de lo que yo les comentaba, del desconocimiento de ustedes mismos. Entonces, eh, pregúntense antes de ir a una entrevista. Nunca vamos a saber si les van a hacer una entrevista de preguntas abiertas o cerradas, pero respóndanse esta pregunta. ¿Quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son en todos los sentidos? ¿Qué es lo que han logrado durante su trayectoria profesional, laboral, personal? Y todo haciéndose y respondiéndose estas preguntas, pues van a poder tener un mayor éxito en su entrevista. Nosotros como reclutadores tenemos el objetivo o eh, pues el punto de que ustedes como candidatos hablen el 80% del tiempo de la entrevista, ¿no? Para que nos den justo tiempo, herramientas y demás para poder evaluar estas habilidades. Algo que les quiero recomendar mucho es que si su entrevista es de forma remota, asegúrense que su ambiente que es visible hacia la entrevista, pues esté de forma ordenada. Y me ha tocado que atienden las entrevistas en gorra o demasiado informales, ¿no? Está bien que estamos ahora en una época mucho más abierta, mucho más flexible también, pero sí que considero que también hay un límite, ¿no? Nunca sabemos la empresa que está esperando, qué formalidad y qué reflejo personal podamos estar dando. Entonces, les voy a dar algunas preguntas y pasamos a la siguiente diapositiva. Justo de cómo prepararte para una entrevista. El primer punto, como ya se los había comentado, es el autoconocimiento. El siguiente es que estudien la vacante, que sepan a qué vacante van, porque han llegado conmigo a las entrevistas en las cuales no tienen claro ni siquiera de qué es la empresa. Cuando la mencionamos en la vacante y la mencionamos al concertar la cita. Entonces, muy importante que ustedes sepan bien o tengan bien identificado qué están buscando los reclutadores en esa posición. ¿Qué tengo? ¿No? Y qué no, qué cumple y qué no cumplo. Va a haber puntos que no cumplamos en esa vacante, pero pensemos dentro de nuestras habilidades, que a lo mejor no tenemos la experiencia ni el conocimiento, pero cómo dentro de las habilidades que podamos tener, podemos compensar esta parte. ¿Qué conocimientos y habilidades requieren? Como les decía, cuáles tengo y cuáles no. Y muy importante que investiguen sobre la empresa a la cual van a ir a la entrevista. Porque nos pueden derivar de ahí muchas preguntas como ¿por qué te interesó esta posición? ¿Por qué te interesa esta empresa? Y ustedes pueden platicar porque porque me interesa la industria, porque sé que es una empresa que ofrecen desarrollo, porque estuve checando su sitio web y me gustó A, B, y C y D de ustedes, ¿sabes? O sea, esos puntos, perdón, que pueden ir conectando para tener un mayor éxito en esta entrevista. Y vayan con esta
respuesta más que con esta pregunta. ¿Cómo se quieren posicionar en la mente del reclutador? Como personas podemos tener muchas facetas, una faceta en el ámbito social, una faceta en el ámbito académico, pero es muy, muy importante que ustedes definan cómo o quieren que sea vista esa faceta en su parte profesional para que de esta forma lo puedan reflejar hacia con el reclutador. Algo muy importante que incluso me han llegado a preguntar cuando hago citas a entrevistas es cómo debo ir vestido, ¿no? Justo también para esto es importante que ustedes puedan buscar información acerca de la empresa, es más, hasta de dónde están ubicados, ¿no? Si están ubicados, por ejemplo, en un WeWork, pues nos va a hablar de una empresa mucho más abierta, donde a lo mejor me voy a sentir mucho más cómodo y también porque así es mi personalidad, que vaya yo muy bien alineado, pero de una forma más casual, como la imagen que tenemos en la parte de abajo del chico de suéter azul, donde se ve muy bien alineado, pero no necesariamente con un traje como en la imagen de arriba, ¿no? O sea, a lo mejor si voy para un tema financiero, un tema bancario, donde sabemos que es un ambiente muchísimo más formal, y me quiero quedar y mi objetivo es entrar a una de estas empresas, pues entonces sí me voy a preocupar porque mi imagen refleje y pueda hacer esa conexión con ese tipo de empresas, ¿no? Entonces me voy a ir de una forma muchísimo más formal a la entrevista. Las dos son válidas, simplemente es en cuál me quiero enfocar, a cuál me quiero integrar. Ujú. Y bueno, ya por último, si me ayudas con esta otra, justo les quiero platicar de las etapas finales, ¿no? De este proceso. Después de que les comento que tenemos esta entrevista, si la entrevista es favorable, la primera, la entrevista inicial, donde los pudimos conocer, platicar con ustedes, saber quiénes son, cuáles son sus objetivos en la vida, y si toda esta parte hace match con la empresa para la cual estamos buscando la posición, seguramente van a pasar a la siguiente etapa del proceso, que es una entrevista técnica, donde justamente aquí sí van a evaluar sus conocimientos específicamente, desde qué han hecho, cómo lo han aprendido, dónde lo han aplicado. Que yo considero que sí es una entrevista, si ya pasaron la primera parte, un poco más fácil, ¿no? Ya ahí sí habla de conocimientos muy específicos, ya no habla de cómo resuelves, ni cómo negocias, sino hay sí un conocimiento muy, muy específico. Viene después la parte psicométrica, que para esto es que les recomiendo, cada empresa también tiene sus baterías psicométricas, sus test psicométricos. Pues para esto les recomiendo justo que hagan el PDA de OCC, porque si nunca han tenido un contacto con una psicometría, pues ahí les puede dar una idea muy clara de qué es, de qué resultados arroja, y no se sientan como si voy a estar bien o si voy a estar mal. No hay calificaciones buenas y malas en una psicometría, sino simplemente te dan las características de alguien y nosotros como reclutadores evaluamos si son las idóneas para el perfil que estamos buscando, para la empresa que estamos buscando o no lo son. Y por último viene toda la parte de estudios médicos y socioeconómicos, que estas nos sirven para corroborar la información que ustedes ya nos han dado y que no se aplican necesariamente en todas las empresas. En realidad, yo creo que el 90% de las empresas, eh, sobre todo las empresas pymes, las que son de las que más tenemos aquí en México, llegamos hasta la evaluación técnica o la entrevista técnica y después de ahí tomamos una decisión. Sí es un gran plus tener la psicometría, por eso les reitero el punto del PDA, ¿no? Para que tengamos nosotros más herramientas. Les recomiendo mucho dentro de todo el proceso, que son todas estas etapas que hemos platicado de forma breve y espero que haya sido clara. Les recomiendo muchísima buena actitud. Porque, bueno, puede que
que en el proceso que estén corriendo en un primer proceso no sean elegidos para la posición. Pero nosotros como reclutadores estamos observando desde el momento en que nos mandan su CV, hasta el momento que les hacemos la llamada para la entrevista, hasta el momento que cerramos el proceso. Vamos observando su actitud, sus habilidades. Puede que no se quede en ese proceso, pero que sí nosotros podamos guardar sus datos y mantenerlos para una siguiente posición, ¿vale? Entonces, espero que les hayan servido estos tips, más que dárselos literal como una habilidad o como una definición de una habilidad, es cómo estas habilidades de comunicación, de autoconocimiento, de actitud, pueden reflejarse en estas etapas, ¿sale? Entonces, pues básicamente es todo. Yo me quedo un ratito tal vez con ustedes, Candy, para ver si hay Muchísimas preguntas. gracias. Estuvo increíble. Nos diste un montón de tips. Gracias. Lo de Canva, lo de PDA, creo que es súper útil para los chicos. Y si más bien al revés, si tú nos dedicas otros minutitos más, tenemos 7 preguntas que me gustaría irte leyendo y ver si nos puedes ir contestando. Tú Sí, nos claro. dices hasta qué momento tenemos tiempo, pero Sí, primero, no te preocupes. Ivy Alejandra Cepeda, y esta es una pregunta súper recurrente con nuestros chicos en ciencias, dice, A ver. si el puesto es a nivel técnico y se tiene un nivel de escolaridad superior al requerido, ¿es recomendable colocar esta información o mejor omitimos el posgrado? No, es recomendable que incluyan toda la información, porque finalmente en su entrevista y en los siguientes pasos, por ejemplo, si hicieran un estudio socioeconómico donde corroboramos la información ya como a nivel cédulas profesionales y demás, o sea, datos registrados, no son declarados necesariamente por ustedes, pues puede salir esa información y su omisión crea más incertidumbre que seguridad en su perfil. Entonces, aunque sea una posición a nivel técnico, incluyan toda la información que tengan. Ok, Pau Vázquez Bueno dice, hola, tengo dos dudas respecto a hacer más visible mi currículum. Si no tengo experiencia laboral, ¿puedo poner mi servicio social o proyectos como experiencia? ¿Y qué diseños o colores son recomendables utilizar? Bueno, partiendo de la primer parte en donde si no tengo experiencia laboral, claro, por supuesto que agrega valor su servicio social o sus prácticas profesionales. O sea, de hecho, requisito, pónganlas en caso de no tener experiencia laboral. Y acuérdense, más que enfocarse a qué hicieron como funciones, pueden incluir más bien incluso a los retos a los cuales se enfrentaron, ¿no? Si tuvieron que desarrollar liderazgo, si tuvieron que desarrollar comunicación, si la habilidad que hayan tenido que desarrollar, es algo que les va a dar mucho plus, ¿no? Ok, Josa. Y la parte, perdón, de los colores. Considero que no hay como colores específicos, ¿eh? En los cuales puedes decir, ay, tal color me atrae más. No. Es más importante, como yo les decía, la practicidad con la que nos lo hacen visible, con la que nos hacen visible su información a los reclutadores. De verdad, no se olviden, tenemos 2 minutos para revisar su CV. Eso es en lo que deben más enfocarse, en el contenido práctico. Josa Pose dice, hola Diana, ¿qué tan bueno es poner que se tiene experiencia trabajando con la competencia? Por ejemplo, que trabajé con Coca-Cola Company cuando estoy aplicando un puesto en PepsiCo. Bueno, una pregunta muy buena, ¿eh? Hay compañías, por ejemplo, que nos hacen incluso firmar un convenio en el cual no nos vamos a poder ir a otra empresa, ¿no? De la misma industria, de la competencia directa, como es el caso que mencionas. Si es un caso por el estilo en el cual en esa posición en específico, a lo mejor tú lo hayas vivido, más bien yo diría que no, o sea, que no tomes como por ese camino. El punto acá es que no, yo les pido no omitir ninguna información en su currículum, ¿no? Que la pongas, eso no está a juicio, debes ponerla. Más bien que te postules a esa posición es donde a lo mejor pudiera entrar la incógnita, pero eso ya lo va a decidir el reclutador, ¿no? Entonces,
por ejemplo, a lo mejor como dices, si la posición es de PepsiCo, ya el reclutador de PepsiCo dirá, sí me sirve, porque incluso hay quienes nos piden a nivel headhunter, oye, necesito un gerente que sea de Coca-Cola, lo quiero de ahí, porque necesito a alguien que ya venga con todo el know-how de la industria. Entonces, tan te puedo decir que nos va a ayudar, tan te puedo decir como que a lo mejor tenemos políticas en las cuales no nos permiten contratar personal de la competencia. Yo te recomiendo ponlo y te recomiendo postúlate. Lo más que puede pasar es que no te llamen y que tengas que aplicar a otros procesos, pero que la pongas y que te postules, ¿no? No sabemos nunca cuál es la restricción del reclutador. Ok, Ana Lilia López Alcántara dice, ¿cómo recomiendas hacer un CV para recién egresados o bien para egresados de más de 2 años que no tienen más experiencia además de la escolar? Porque se busca crecer y aprender nuevas cosas, porque sin embargo se busca crecer y aprender nuevas cosas en la empresa en cuestión. Bueno, como lo comentamos hace un momento, el tema de que incluyas tu servicio social, tus prácticas profesionales y que también nos des mucha visibilidad de si en 2 años a lo mejor no has tenido experiencia laboral, pero sí que nos dejes como ver en qué has invertido ese tiempo, ¿no? A lo mejor lo has invertido en tomar un bootcamp o en estarte actualizando en herramientas muy específicas. Yo ahorita, por ejemplo, estoy muy enfocada en la parte de atracción de talento en tecnología, en específico en desarrollo, y puedo tomar muy en cuenta estos currículums cuando a lo mejor llevan todos estos 2 años de justamente tomar estos books que les comento y estarse actualizando en esas tecnologías tan específicas que hay y que están variando, que están actualizándose, perdón, en todo momento, ¿no? Entonces, así, en ese sentido que no seas como muy explícita qué ha pasado en ese tiempo, que a lo mejor ya egresaste y que no has tenido una experiencia laboral, pero que a lo mejor sí has te has enfocado, perdón, en tu preparación académica. Ok, Elizabeth Juárez pregunta, ¿qué nos recomienda si queremos cambiar de giro? Muy buena pregunta. No, sobre todo, mira, cuando quieres cambiar de giro, muy válido, muy loable, que lo hagan y que lo que puedo decirte es que lo hagan como de forma paulatina. O sea, no queramos hacer un cambio radical, ¿no? De hoy soy administradora y mañana voy a ser diseñadora gráfica. Porque seguramente que a lo mejor nos va a costar mucho más trabajo a que si yo primero me voy preparando en la parte del diseño gráfico, me voy tomando por ahí cursos, me voy aventando primero como a hacer tema freelance, ¿no? Donde yo ya puedo ir hablando de, ¿saben qué? A la mitad de mi trayectoria profesional, me di cuenta que la administración nomás no me gustaba. Entonces fui abriendo camino en lo que sí me gusta y en lo que sí me apasiona. Entonces fui estudiando poco a poco, empecé a hacer trabajos de freelance, me di cuenta que me iba muy bien, un cliente me recomendó a otro y entonces pude ir teniendo más impacto. Entonces una forma en la que te vas vendiendo también de mejor manera hacia con las empresas al nuevo camino que quieres hacer. También acuérdense que más que otra cosa tenemos que ser también estratégicos. Entonces, con esa visión estratégica, váyanse creando el otro camino, ¿no? Yo conozco mucha gente, por ejemplo, les digo que estoy en la parte de desarrollo web y demás, que conozco muchas chicas que han cambiado su giro y que a la parte de desarrollo web, ¿no? De ser a lo mejor, les digo, contadoras, y que toman estos bootcamp, por ejemplo, como laboratoria, donde preparan a gente que no necesariamente tiene que ser egresada de una ingeniería y que en 6 meses les dan todas las herramientas para tener esta parte de diseño web. Entonces, uno como reclutador, como responsable de atracción de talento, sí, o sea, sí haces esa grande consideración de se preparó, ¿no? De tomó esto, de tuvo este enfoque, de se aventó, de no solo es como el conocimiento otra vez, ¿no? Es como qué herramientas ocupaste para moverte hacia allá, qué estrategia ocupaste para moverte hacia allá. José Poza nos pregunta,
¿Hay alguna forma de evaluar la cultura organizacional en una entrevista o cuáles otros métodos serían los mejores para ver si soy un match o fit cultural? Adicional a buscar los valores en la página web, ¿hay algo para evaluar esta cultura laboral? Sí, claro, mira, así como nosotros podemos evaluarlos a ustedes desde el momento en el que los llamamos a entrevistar, digamos, nosotros podemos evaluarlos desde el momento en que recibimos su CV. También es muy importante que ustedes nos evalúen como empresa, ¿no? Es lo que les decía, esto es uno a uno, no es la empresa me elige. Yo también como candidato elijo la empresa en la cual me quiero integrar. Desde la forma, en la hora en que les están llamando, el respeto que tienen de su agenda, quiero que vengas mañana o puedes venir mañana. O sea, desde cómo los estamos citando a entrevista, qué respeto tengo de su tiempo, ¿no? Qué tan flexible soy en el sentido de cuando nos dicen no puedo, ¿no? O sea, hoy no puedo. También entendemos que tienen un tiempo ya destinado a otras funciones, desde cómo los estamos recibiendo, desde si los hicimos esperar horas para poderlos atender en una entrevista, desde si les mandamos un correo, yo trato de mandarles la ubicación incluso. Todo ese trato se va permeando, se va reflejando también de nosotros como empresa hacia ustedes, ¿no? Entonces, tienen que estar muy atentos justamente en todos los contactos que tenemos con ustedes, ¿no? Les digo, hasta en el momento de la entrevista, si les estamos poniendo atención, si no les pusimos la atención, o sea, desde que entran ustedes a la oficina de una empresa, sí creo que tienen que ir a la primera entrevista para que puedan tener un panorama completo, como bien lo dices, no solo es leer los valores, porque muchas veces los valores se quedan en papel, ¿no? O ahí en digital en la página, pero en el día a día se pierden, ¿no? Entonces, muy importante que vayan a la primera entrevista, que la vivan y que sean muy atentos de toda esta parte, ¿no? Desde cómo los reciben, cómo los entrevistan, si les explican las siguientes etapas del proceso, y la comunicación que tienen con el contacto principal, ¿vale? Ok, Diana, tenemos más preguntas, pero ya se nos ha agotado el tiempo. Ok. Pero yo me comprometo a que Diana nos Ujú. ayude a contestarlas justamente en los comentarios de Facebook y que Claro. ustedes van a tener la respuesta. Ujú. Muchísimas gracias, Diana. De verdad que No, fue al súper contrario. enriquecedor, ¿no? Como te decía, nos diste Gracias. muchas herramientas que quizá varios no conocíamos y eso es valiosísimo. Te quiero agradecer tu tiempo nuevamente. Muchas Al gracias por contrario. esto. Y a todos ustedes que nos están viendo, los invito a que estén al pendiente en las redes sociales de la Secretaría de Vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM, porque vamos a seguir teniendo webinars como estos, en donde trataremos de darles un poco más de herramientas en esta búsqueda activa de su empleo. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Gracias, Diana. Hasta luego. Bye.